Y del lado izquierdo del espécimen retiraron la órbita, se ve el seno maxilar, ¿sí? Y atrás del y medial se ve la fosa pterigopalatina, que es este cuadrado que les estoy mostrando. Y lateral y posterior a ese seno maxilar vamos a encontrar la fosa infratemporal, ¿de acuerdo? Bueno, aquí esto es como si fuera un corte coronal, no sé si lo están viendo nuevamente aquí, donde se ve Sí, la cavidad nasal, se ve el seno esfenoidal arriba, más hacia caudal vemos la silla turca, y lo que hicieron del lado derecho fue dejar el seno maxilar, ¿sí? Que ya como lo dijimos está por debajo de la órbita, dejaron la pared posterior, pero del lado izquierdo del espécimen lo que hicieron fue quitar la pared posterior de ese seno maxilar para poder ver parte de la fosa infratemporal y parte de la fosa pterigopalatina, que lo que les digo es como lo más importante como para medio ubicarse dentro de toda la presentación. Voy a ir avanzando un poquito más rápido como para que nos rinda. Esta es la misma imagen, pero desde una vista como más oblicua, en donde se ve el seno maxilar del lado izquierdo, debajo de la órbita. Hacia medial vamos a encontrar la cavidad nasal. Hacia arriba vamos a encontrar el seno esfenoidal. Y acá nuevamente retiraron la pared posterior de ese seno maxilar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea acá es mostrarles cómo la relación del seno maxilar con la cavidad nasal, es decir, la cavidad nasal va a formar lo que es la pared medial del seno maxilar, cómo de ese seno maxilar el techo lo va a formar el piso de la órbita, ¿sí? Y adicionalmente cómo la pared posterior de ese seno maxilar va a estar formada por la fosa pterigopalatina. ¿Mm? Mostramos otras estructuras como el septo nasal, que como ustedes saben el septo nasal está formado no solamente por el etmoides o la lámina perpendicular del etmoides, sino por el vómer, y más adelante vamos a encontrar el cartílago nasal. Aquí les traje esta imagen de un corte sagital pues, del cráneo para que identifiquemos bien este hueso que es el vómer, como les estaba comentando, teniendo en cuenta que la parte superior del vómer se va a insertar en lo que consideramos el cuerpo del esfenoides, ¿sí? Pero va a tener una dirección hacia abajo, ¿sí? Y hacia adelante para luego irse a articular de alguna manera con la porción horizontal del maxilar, ¿sí? Y la porción horizontal del hueso palatino. Entonces, esto es importante imaginárselo y tenerlo en cuenta, porque lo que les digo es como la parte más posterior de ese septo nasal, y arriba vamos a encontrar la lámina perpendicular del etmoides que finalmente se termina articulando con el cartílago nasal para formar el septo nasal. Eso es muy importante, sobre todo para los abordajes transesfenoidales. Y todo eso hace parte de la fosa craneal anterior y media. Este es un corte, esta es una disección en donde acá donde les estoy mostrando es anterior, ¿sí? Esto es arriba, esto es abajo y esto es posterior. Y lo que hicieron fue drilar, ¿sí? O fresar el hueso temporal o la base craneal media para poder ver las diferentes ramas del trigémino, en donde vemos inicialmente la primera rama B1 ascendiendo y yéndose hacia la órbita. Tenemos B2, en donde una de las ramas es el nervio infratemporal, que va a estar en relación al piso de la órbita o al techo del seno maxilar. Y encontramos aquí muy bonito B3, en donde si nos imaginamos este debe ser el foramen oval, ¿sí? Que va a dar paso para que esta tercera rama del trigémino se vuelva extracraneana. Adicionalmente, al resecar el hueso temporal se ve muy bonito cómo viene la arteria carótida, ¿sí? Y vemos su relación con la cóclea, con el vestíbulo, con los canales semicirculares, en donde más atrás vamos a encontrar el bulbo de la yugular, que finalmente va a ir a drenar a la vena yugular interna. Si vamos ascendiendo, que esto ya es más de fosa posterior, vemos aquí el seno sigmoide, como también está en relación a esta estructura ósea de los canales semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Y si nos vamos más atrás, pues se ve incluso la vertebral. Entonces, digamos que aquí se ve muy grande, pero si uno lo piensa muy bien, es una cavidad bastante estrecha en donde hay una cantidad de estructuras importantes. Adicionalmente, aquí muy seguramente vienen bajando lo que son los pares bajos para tomar cada una de su distribución y enervar cada una de sus estructuras. Y aquí se ve muy bonito la fosa pterigopalatina. Entonces, ustedes ven que debajo de la órbita vemos el seno maxilar, ¿sí? Y detrás del seno maxilar encontramos esta fosa pterigopalatina,
que en la fosa pterigopalatina vamos a encontrar lo que es la arteria maxilar, vamos a encontrar B2, vamos a encontrar el nervio ovidiano, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, digamos que es una estructura como en forma romboidea, con una base estrecha hacia abajo y una base amplia hacia arriba, en donde vamos a encontrar esas estructuras pues que son importantes y que usualmente no lo imaginamos dentro de esa cavidad. B1, bueno, no les voy a nombrar estructura por estructura, creo que ya nombramos bastante. Esto nuevamente, esta es una imagen donde nuevamente lo que hicieron fue quitar el hueso temporal y además resecaron la pared lateral de la órbita, entonces se retiró la pared lateral de la órbita, inmediatamente lo que nos vamos a encontrar es el músculo recto lateral. Más atrás vamos a encontrar y medial el seno esfenoidal, aquí nuevamente la fosa pterigopalatina, el seno maxilar, esto es parte del hueso cigomático que va a formar el cigoma si nos los imaginamos más hacia lateral. Y nuevamente encontramos B1, B2, B3, aquí hacia atrás el pedúnculo, el pedúnculo, aquí el quinto par. Ahí vemos el nervio petroso mayor que se va a ver mejor en otra vista. Y miren aquí cómo retiraron la vena yugular interna, cómo quitaron el golfo de la yugular, traccionar un poco la carótida y se alcanzan a ver los pares bajos pasando por la parte medial de esos dos grandes vasos. Entonces es como la relación que tienen esos pares bajos, que también eso es de fosa craneal posterior, pero pues aquí se ve bastante bonito, se ve bastante bien. Bueno, con relación a la parte ósea, para que nos podamos ubicar, básicamente la fosa craneal anterior pues va a tener esta porción del hueso frontal, que es su porción horizontal. Adicionalmente, el hueso frontal va a tener aquí una especie de hendidura que es la hendidura frontal para el hueso etmoidal, en donde se articula el etmoides y va a formar la lámina cribosa y donde vamos a encontrar la crista Galli y el agujero ciego, ¿sí? Todo eso hace parte de la fosa craneal anterior, pero el límite de esa fosa craneal anterior va a ser esta cresta esfenoidal, que también recibe el nombre de ala menor del esfenoides, que para nosotros en neurocirugía es un reparo importante o es una guía importante porque nos va a llevar a muchas estructuras dentro de la fosa craneal media. Entonces tenemos esta ala menor del esfenoides, que va a ser ese límite. Adicionalmente vamos a encontrar el surco para el nervio óptico. Y en la parte posterior, ¿sí? Lo que va a limitar esa fosa craneal media de la fosa craneal posterior va a ser la pirámide petrosa, y en la parte más medial pues vamos a encontrar el dorso de la silla. Que es importante tener en cuenta en la fosa craneal media en cuanto a su estructura ósea, es que la primera porción, esta porción anterior, va a corresponder al ala mayor del esfenoides. Entonces tenemos un ala menor del esfenoides. En la porción más anterior de esta fosa craneal media vamos a encontrar el ala mayor del esfenoides. Y en la porción más posterior vamos a encontrar el hueso esfenoidal o la porción escamosa del hueso esfenoidal. Entonces aquí vamos a encontrar en la fosa craneal anterior, vamos a encontrar básicamente tres huesos: el frontal, el etmoidal y el esfenoidal, ¿sí? Y en la fosa craneal media vamos a encontrar en la porción más anterior lo que es el ala mayor del esfenoides y la porción escamosa del lóbulo del hueso temporal. Eso fue una vista endocraniana. Esta es una vista exocraniana, en donde realmente es un poco más difícil de delimitar lo que es la fosa craneal anterior y la fosa craneal media, pero pues mostrando lo que es realmente relevante es exactamente el seno maxilar. Como ya dijimos, está por debajo de la órbita. Más atrás y medial vamos a encontrar la fosa pterigopalatina, que estaría aproximadamente más acá, y más lateral y posterior vamos a encontrar la fosa infratemporal, que ya vamos a hablar de las estructuras que se encuentran en esa porción. Más medial vamos a encontrar el paladar duro. Recordar que el paladar duro está formado por la lámina horizontal del maxilar y por la lámina horizontal del hueso palatino, y que el hueso palatino tiene, así como tiene una porción horizontal, tiene una porción vertical. Esa porción vertical va a ser importante porque también va a formar parte de la pared medial de la fosa pterigopalatina, que más adelante lo vamos a ver con más detalle. Aquí vemos el arco cigomático. Recordar que el arco cigomático está formado
en parte por el zigoma y también por esa prolongación de la porción escamosa del temporal que se va hacia adelante y se va a conectar con el zigoma. Y atrás vamos a encontrar aquí la cavidad para el cóndilo de la mandíbula. Esta es una vista de frente del cráneo en donde lo que vemos aquí es los huesos propios de la nariz, que todo el mundo los identifica con su sutura frontonasal. Encontramos adicionalmente el septo nasal que ya lo estudiamos y es que con relación a que está formado a la lámina perpendicular del etmoides y a la lámina perpendicular del vómer o el vómer. Los cornetes, el cornete inferior es el que se alcanza a ver junto con el medio, el superior no se alcanza a ver en esta imagen. Encontramos adicionalmente que lateral a los huesos propios de la nariz vamos a encontrar la apófisis frontal para el maxilar, que se va a articular exactamente con el frontal. Y la órbita, que la órbita no deja de ser interesante en cuanto a que vamos a tener una serie de huesos que van a conformar cada una de las paredes de la órbita. Entonces yo me lo aprendí muy fácil porque aquí vamos a encontrar 3 huesos, abajo 3 huesos, al lateral y hacia arriba vamos a encontrar 2 y 2 huesos con relación a la pared lateral, al piso, a la pared medial y al techo. Entonces, con relación al techo, los 2 huesos que van a conformar el techo de la órbita va a ser el hueso frontal, como lo vemos acá, y el ala menor del esfenoides, ¿sí? En la parte medial vamos a encontrar lo que es la parte del zigoma, ¿sí? Y vamos a encontrar el ala menor del esfenoides, que es este cuadradito que se ve acá. Y del piso vamos a hablar que va a estar formado no solamente por el maxilar, ¿sí? No solamente por parte del zigoma, sino que también vamos a encontrar la porción orbitaria del hueso palatino, que es un hueso que se le olvida a uno frecuentemente cuando habla de la cavidad orbitaria y que hace parte del piso. Y en la pared medial lo que vamos a encontrar es el etmoides, ¿sí? El etmoides bien atrás, vamos a encontrar el hueso lacrimal o unguis y más hacia adelante vamos a encontrar esta porción, esa apófisis frontal del maxilar. Entonces, 3 estructuras bien importantes en la cavidad orbitaria. Uno, el nervio óptico, que se ve, no se alcanza a ver bien acá, pero está aquí en este sitio. Decimos que está por arriba de la fisura orbitaria superior. La otra porción que es importante es la fisura orbitaria superior, que está formada entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides. Y la otra es la fisura orbitaria inferior, que está en relación al maxilar, ¿sí? A la porción orbitaria del maxilar y el ala mayor del esfenoides. Entonces, esa parte creo que quedó clara. Muy bien. Entonces, aquí lo que hicieron fue abrir la mandíbula, en donde nuevamente la relación, encontramos que el seno maxilar, ¿sí? Va a estar lateral a la cavidad nasal, ¿sí? Y va a estar medial a la fosa infratemporal. Esto que ya se los comenté, cómo está dividido el paladar duro. El vómer, es importante aquí imaginarse el vómer, porque como les dije, el vómer tiene una dirección perpendicular. Entonces el vómer se va a ir bien hacia atrás, ¿sí? Y hacia arriba articularse con el cuerpo del esfenoides y se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante para articularse específicamente en esta región, es decir, en la línea media o en la porción medial del paladar duro, en esa región. Entonces, si nosotros abrimos la mandíbula y vemos el cráneo desde abajo, de alguna manera se va a ver parte del vómer aquí en esta disposición. Aquí lo que quería señalar es la unión del hueso occipital en relación con el hueso temporal, que es un reparo importante que tenemos nosotros para algunos abordajes transnasales para llegar a la carótida. Listo. Aquí tenemos el cráneo nuevamente desde una vista lateral, en donde lo más importante acá es el quijol. El quijol es un punto, digamos, lo que craniométrico, que se relaciona en cuanto a esta apófisis frontal del hueso cigomático, es decir, está por detrás de la sutura frontocigomática, que estaría aquí tapada por la línea y estaría por debajo de la línea, por la línea temporal superior. Adicionalmente encontramos el zigoma, que ya lo nombramos, ya sabemos cómo está formado, el cóndilo de la mandíbula, que está por delante del conducto auditivo externo, el proceso pterigoideo. Esta parte es muy importante porque aquí también vamos a tener una entrada hacia la fosa pterigopalatina, es decir, vamos a pasar la fosa infratemporal,
que viene siendo esta, si nos la imaginamos, y hacia medial y hacia adentro por medio de esta fisura, que es la fisura pterigomaxilar, vamos a entrar a la fosa pterigopalatina. Entonces es importante tener también en cuenta esa terminología para no confundirlas. Y nada, esta es la fisura pterigomaxilar. Nuevamente una vista desde abajo del cráneo, en donde aquí se ve perfecto la relación que les comenté desde un inicio para que se lo puedan imaginar, lo puedan ver directamente, el seno maxilar. Detrás del seno maxilar, esta fosa pterigopalatina, que es una estructura pequeña, estrecha. Más lateral vamos a encontrar la fosa infratemporal. ¿No? Medial al seno maxilar vamos a encontrar la cavidad nasal. Y aquí lo que hicieron en el lado derecho fue resecar parte del proceso pterigoideo, y lo que quiero que nos entendamos de una vez es que la pared posterior de esta fosa pterigopalatina va a estar dada por ese proceso pterigoideo. Sí, pues eso es una descripción que hace Roton básicamente de una forma en cruz que está formada por la pared anterior del seno maxilar y el septo nasal, que tiene una forma de cruz básicamente. Eso, pero creo que no tiene ninguna importancia realmente. Entonces, aquí que hicieron, esta es una vista desde abajo, ¿sí? Aquí se ve el paladar duro. Aquí lo que hicieron fue retirar el seno maxilar, ¿sí? O sea, retiraron completamente el seno maxilar y entramos completamente a la órbita. Encontramos el techo de la órbita, que es este. Aquí se ve la fisura orbitaria inferior. ¿Sí? Vemos cómo va a estar en relación con si seguimos derecho, nos va a dirigir hacia el canal del Vidiano, que es este que está acá, y que va a estar entre los procesos pterigoideos que se removieron en este caso. Ese es el canal del Vidiano, como les acabo de decir. Nuevamente en esta imagen, aquí lo que hicieron fue resecar, quitaron el maxilar, quitaron el zigoma, ¿sí? Y lo que se ve es como en la porción medial de esa fosa craneal anterior y media vamos a encontrar adelante el seno frontal, por debajo vamos a encontrar el seno etmoidal, más atrás vamos a encontrar el seno esfenoidal y finalmente siguiendo esa dirección vamos a encontrar la porción clival del hueso occipital. Esto ya lo nombramos con relación a las estructuras de la órbita. Aquí es bonito cómo se va a ver la fisura orbitaria superior, ¿sí? Y por debajo de la fisura orbitaria vamos a encontrar el foramen rotundum y este huesito que es el pilar del maxilar que va a dividir lo que es la fisura orbitaria superior del foramen rotundum. De alguna manera esto va a explicar por qué el foramen rotundum no se ve de manera exocraneal, porque va a ir o va a llegar directamente a la fosa pterigopalatina. Estas nuevamente estructuras óseas, una vista desde lateral del cráneo, de la base del cráneo, en donde encontramos esta fisura, que para que no se les olvide, la fisura pterigomaxilar, que nos va a llevar a la fosa pterigopalatina. Vemos cómo la fisura orbitaria va a estar en relación a esa fosa pterigopalatina y de alguna manera cómo va a tener comunicación con la fosa infratemporal. Y esta es una imagen muy bonita, en donde aquí lo que hicieron fue abrir el seno maxilar. Esta es la órbita, ¿sí? Toda esta es la órbita del lado izquierdo, el ojo izquierdo. Fisura orbitaria superior, cavidad nasal. ¿Sí? Y quitaron la pared anterior del seno maxilar y quitaron la pared posterior del seno maxilar. Entonces, en ese momento se entró inmediatamente en la fosa pterigopalatina y lo que se ve es la comunicación de la fisura orbitaria superior, el pilar del maxilar que les acabé de comentar, inmediatamente vamos a encontrar el foramen rotundo. Y una relación importante es que por debajo de ese foramen rotundo y medial vamos a encontrar el canal del Vidiano. ¿Sí? Eso en una proyección, digamos que coronal. No sé si han entendido hasta ahí más o menos esas relaciones de esas cavidades. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Referente a las cavidades, no. Karen Aguirre nos estaba preguntando antes que por qué, que cuando se realiza saturación de oxígeno del bulbo yugular. No sé si puedes responder eso ya. Me parece es un tema más de la unidad de cuidados intensivos realmente. Listo, lo resolveremos entonces en la charla de UCI. Eso es muy bien. Continuemos entonces. Pero sí, interesante tu pregunta. Está bien. Listo, entonces, bueno, muy bien. Entonces acá lo que hicieron, esto es una vista desde anterior,
¿sí? En donde se alcanza a ver la parte más posterior de la órbita. Como ya les comenté, tenemos el ala menor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides formando la fisura orbitaria superior. Muy seguramente más hacia medial hacia arriba vamos a encontrar el nervio óptico y el optic strut o el pilar óptico, que ya se los voy a mostrar. Y aquí importante la relación medial de la órbita, que va a estar dada por el seno esmoidal y el seno esfenoidal. Aquí se ve cómo está el orificio esfenoidal, que pues obviamente van a ser dos, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. Y aquí lo que hicieron fue preservar la pared posterior. Esta es la cavidad nasal, de alguna manera para ubicarnos, esta es la cavidad nasal. Como ya dijimos, la parte medial de ese seno maxilar va a estar formada por pues, esa pared lateral de la cavidad nasal, en la parte más anterior, pero en la parte más posterior va a estar formada por este huesito que es el hueso palatino, ¿sí? Esta es la porción vertical del hueso palatino y esta es la porción horizontal del hueso palatino que van a formar el paladar duro que se va a articular con la del otro lado. ¿Listo? Esto ya lo nombramos. Aquí lo que hicieron fue retirar parte de la pared posterior del seno maxilar para identificar el proceso pterigoideo, la apófisis pterigoidea, y de alguna manera ya retirando esa estructura ósea lo que vamos a encontrar es el foramen rotundum, y mire cómo abajo y medial vamos a encontrar el nervio ovidiano, que en este caso es muy bonito ver cómo está en relación con el seno esfenoidal, es decir, vemos entrar al seno esfenoidal en la parte más lateral e inferior vamos a encontrar el nervio ovidiano. Y eventualmente más lateral vamos a encontrar el foramen rotundo. Esta es nuevamente otra imagen más oblicua, digamos que no es una vista tan de frente, sino que es una vista más oblicua en donde se ve cómo viene el ala menor del esfenoides. Y el ala menor del esfenoides se va a continuar o va a formar parte del pilar óptico. Que si nosotros siguiéramos esta dirección que trae el seno esfenoidal hacia atrás, llegaríamos a la crinoides anterior en una vista endocraniana. Nuevamente vemos cómo el pilar óptico divide lo que es el nervio óptico de la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria superior, como está formada por el ala mayor y el ala menor del esfenoides. Abajo, si nos dirigimos hacia abajo, encontramos el pilar pilar del maxilar, abajo el foramen rotundum, medial y hacia abajo vamos a encontrar el canal del vidiano. Eso es como la repetición de la repetidera, pero es como para que lo tengamos más claro y nos podamos guiar en estas imágenes. Esto es una vista desde atrás, entonces voltearon el fragmento óseo, lo voltearon, le dieron un giro de 180 grados y lo estamos viendo desde atrás, en donde esta es la fosa craneal media, ¿sí? Y más adelante vamos a encontrar la fosa craneal anterior, ¿sí? La fisura orbitaria superior, como ya lo nombramos. Aquí la lámina pterigoidea, que ustedes saben que hay una lámina pterigoidea medial, una lámina pterigoidea lateral, en donde se van a insertar cada uno de los músculos pterigoideos. Acá se ve muy bien, eso vendría siendo la cavidad nasal, viéndola desde atrás, y vemos cómo la pared vertical de ese hueso palatino va a formar la pared medial de la fosa pterigopalatina. Entonces aquí ya le suman otras cositas en donde aquí se enfocan en la fosa craneal anterior, en donde vemos el seno frontal, que sabemos que está formado por una pared anterior, una pared externa y una pared interna. Va a tener diferentes septos, diferentes configuraciones, no en todas las personas es igual ese septo, esa seno frontal. Vamos a encontrar más atrás el tracto olfatorio, y este tracto olfatorio nos va a llevar, si seguimos hacia atrás, hacia el nervio óptico, y el nervio óptico hacia abajo, hacia lateral, un poco ligeramente hacia lateral, vamos a encontrar la carótida. Nuevamente, aquí lo mismo. Aquí lo que hicieron fue retirar el piso, retiraron el piso de la fosa craneal anterior, y lo que se ve es ya lo que corresponde a la periórbita, ¿sí? Entonces, incluso retiraron tanto hueso que incluso se alcanza a ver algo de las arterias esmoidales anteriores, ¿sí? La posterior no se alcanza a ver acá. Vemos el nervio óptico con su vaina del nervio óptico, ¿sí? Vemos el tracto olfatorio, como les estaba comentando. Si uno sigue el tracto olfatorio,
Va a llegar al nervio óptico, y el nervio óptico pues vamos a encontrar la carótida, vamos a encontrar las cerebrales anteriores, vamos a encontrar las cerebrales medias, esto ya en la fosa craneal media. Y todo esto en relación al ala menor del esfenoides. Esta es una vista ya más en detalle del ápex de la órbita, en donde vamos a encontrar acá que muy superficial vamos a encontrar el nervio frontal, el nervio lagrimal, que van a estar en relación a la fisura orbitaria superior. Encontramos el cuarto par, que está en relación al anillo de zinc, más medial encontramos el nervio olfatorio. Más atrás vamos a encontrar el nervio óptico con su vaina con la cual está recubierta, y aquí lo que hicieron fue retirar la clinoides anterior. Se ve muy bien la arteria cerebral media, se va a la arteria carótida, entonces nuevamente es un espacio que se ve grande, pero realmente es estrecho en donde hay muchas estructuras importantes. Esta es una vista más ampliada, entonces, ¿qué se ve aquí? Aquí lo que hicieron fue retirar parte del piso de la fosa craneal anterior, quitaron la periórbita, quitaron toda la grasa de la órbita, y miren cómo se ve las divisiones de la primera porción del trigémino, en donde se ve inicialmente el nervio frontal, ¿sí? Y el nervio lagrimal debería ser este que viene como por acá. No lo veo nombrado, pero es este. Por otro lado encontramos el nervio nasociliar, que es la otra porción de B1. Vemos el músculo oblicuo superior, cómo está en relación a la cóclea, para llegar a darle la movilidad al globo ocular. ¿Qué más les comento yo aquí? Más medial encontramos el seno esfenoidal, ¿sí? El seno esmoidal, el seno esfenoidal. Aquí se ve muy bonito. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Aquí cogieron el oblicuo superior, lo retrajeron y se ve muy bien una de las ramas de la arteria oftálmica, que es la arteria esmoidal. Se ve la arteria esmoidal anterior y la arteria esmoidal posterior. Se ve como por encima del músculo recto superior va nuevamente el nervio frontal, el cual va a tener dos divisiones, que es el nervio supraorbitario y el nervio supratroclear. Importante ver también la dirección que tienen esta vena oftálmica superior, que inicialmente va a tener una disposición bien lateral, pero por detrás del globo ocular se va a ir hacia la porción medial. De alguna manera es la misma dirección que van a tomar las arterias dentro de la órbita. Aquí vemos nuevamente la misma imagen. Aquí lo que hicieron fue retraer el músculo recto superior y el músculo elevador del párpado, en donde lo que se ve es el recto medial, en la porción más medial. Se ve cómo viene el nervio nasociliar y más abajo viene la arteria, una de las ramas de la arteria oftálmica para formar las esmoidales anteriores y posteriores. Y aquí se ve bastante bien cómo esa vena oftálmica superior, lo que les estaba comentando, va a ir de lateral hacia medial por detrás del globo ocular. Esta es una vista más general, en donde se ve nuevamente aquí B1, B2, se alcanza a ver el tercer par, el cuarto par, que se va a dirigir hacia el oblicuo superior, la vena oftálmica superior que ya la nombramos, el nervio lagrimal se ve bastante bien, cómo va a ir a inervar la glándula lacrimal, el nervio frontal cómo se va a ir a dividir en el supraorbitario y en el supratroclear, que es este de acá. Y yo creo que ya en esa diapositiva. Aquí se están yendo más hacia atrás, entonces se ve bastante bien la relación que tiene el nervio trigémino con el seno cavernoso y específicamente con la porción cavernosa de la carótida. Ya sabemos que la carótida va a estar en la porción lateral con relación a la silla túrquica y con relación al seno esfenoidal. Sí, pero pues es importante ver esta imagen, muchas veces la ves en un corte coronal, pero no se lo alcanza a imaginar en un corte axial o desde esta perspectiva, en donde ve uno muy bien cómo está en relación el tercer par, el cuarto par y B1, ¿sí? Que hacen parte de la pared lateral de ese seno cavernoso. Vemos aquí la entrada de B3, de B2, aquí el foramen oval y aquí como B1 se va a ir para la órbita. Nuevamente es una vista más agrandada, entonces aquí ya pasamos de la fosa craneal anterior y nos vamos para la fosa craneal media, en donde, si recuerdan, lo que les comenté es que la porción anterior está formada por el ala mayor del esfenoides y la porción posterior por la porción escamosa del temporal. Entonces aquí lo que hicieron fue fresar parte de ese piso de la fosa craneal media y se ve muy bien cómo llega parte de las fibras del músculo temporal.
que como ustedes recuerdan, el músculo temporal se va a insertar en la línea temporal superior, que tiene una inferior y tiene una fascia que se va a insertar en la superior. Este músculo temporal va a tener diferentes tipos de fibras, pero van a ser prácticamente oblicuas para ir por debajo del arco cigomático. Incluso hay unas fibras que está escrito se insertan en el arco cigomático. Y finalmente, por debajo de ese arco cigomático, van a llegar a la coronoides de la mandíbula. Entonces, mire cómo todo está bien, está interconectado. Aquí se ve muy bien nuevamente, B3, oval, redondo, fisura orbitaria superior. Encontramos aquí el sexto par muy bien. Este es un nervio muy pequeñito, muy sensible además, que va a pasar por el canal de Dorelo, ¿sí? Que va a estar formado de alguna manera por el ligamento de Gruber y que finalmente va a ir a tomar una disposición completamente vertical o va a tener un cambio en relación a su dirección, es decir, va a tener una dirección de 90 grados para llegar directamente al surco bulbo protuberancial, que es de donde tiene su origen aparente. Aquí adicionalmente se ve muy bien el segmento de la carótida petrosa, ¿sí? Entonces la carótida entra por el canal carotidio, forma el segmento petroso de la carótida, va a ser un bucle en lo que se corresponde al foramen lacerum, que eventualmente no entra ni sale, no pasa nada, sino que hace la carótida un bucle en ese sitio, para finalmente dar esta curvatura, formar lo que es la porción cavernosa de la carótida e irse hacia atrás en relación a la clinoides anterior para formar la porción clinoidea de la carótida. Entonces digamos que se ve muy bien cómo en esa fosa canal media, en relación a su parte posterior, se ve la carótida en su recorrido. Vemos cómo tiene su relación con el ganglio semilunar, la entrada de cada una de sus nervios. Vemos cómo no solamente por dónde entran y salen, sino que va a tener relación con la pared lateral del seno cavernoso. ¿Mm? Y si vemos más atrás, vamos a ver cómo el conducto aditivo interno va a estar en relación al séptimo y el octavo par. ¿Sí? Vemos acá cómo toma esta distribución, ¿sí? Para irse hacia adelante, para formar el nervio petroso mayor, que ya lo vamos a ver en otra vista. Entonces, esa es la misma imagen donde vemos el séptimo, octavo, pares bajos con relación al foramen yugular. Vemos aquí séptimo, octavo par haciendo un bucle o haciendo un giro hacia adelante, en donde aquí va a formar el nervio petroso superficial mayor, y que este se va a unir al nervio petroso profundo para formar el nervio ovidiano. Entonces mire cómo esa relación entre esta porción del hueso petroso y de la carótida se va a ir hacia la fosa pterigopalatina y finalmente para formar el nervio ovidiano. Entonces desde ahí viene ese nervio, es lo que les quiero mostrar. Aquí en esta diapositiva lo que hicieron fue retirar completamente el piso de la fosa craneal media, en donde lo que se ve aquí, el músculo temporal, parte de los músculos pterigoideos, y mire cómo viene B3 a inervar cada uno de los músculos de la masticación. ¿Mm? Hay un plejo venoso y más atrás, en la porción más posterior de esa fosa craneal media, pues vamos a encontrar el cóndilo de la mandíbula. Otra estructura que se ve bastante bien es la trompa de Eustaquio, que va a estar de alguna manera lateral a la carótida, ¿sí? Esta trompa de Eustaquio, como ya les comenté, está en relación con el oído medio y va a estar en relación a la nasofaringe. Específicamente en la nasofaringe, en la parte más posterior y lateral, ¿sí? Pero lo bonito de esta imagen es cómo desde su inicio, ¿sí? Yendo de caudal hacia rostral, viene la trompa de Eustaquio en una relación anterior a la carótida y en una relación medial con relación a B3, que eso lo vamos a ver en una vista un poquito sin tantas estructuras, pero pues es como las relaciones anatómicas que tiene la trompa de Eustaquio. Esos son los plejos venosos de la cavidad de la fosa infratemporal. Esto es la misma imagen anterior, sino que agrandada. Se ve muy bien cómo viene séptimo, octavo, ¿sí? Dan un giro hacia adelante para pasar por arriba de la porción petrosa de la carótida. Aquí se ve el nervio petroso mayor. Este es el nervio petroso profundo, ¿sí? Para formar más adelante el nervio ovidiano, como está por debajo del ganglio semilunar, B3, B2, B1, ¿sí?
B3 para inervar cada uno de los músculos de la masticación. Nuevamente aquí la porción lateral, por decirlo de alguna manera, del seno cavernoso, en donde vamos a encontrar el cuarto, B1. La porción cavernosa de la carótida. Y vemos nuevamente la trompa de Eustaquio, que está lateral a esa porción petrosa de la carótida. Y finalmente, más lateral, el conducto auditivo externo. Aquí nos muestran la cuerda del tímpano, pero recordad que la cuerda del tímpano es uno de los, o viene de uno de los segmentos del nervio facial, específicamente la porción mastoidea, que va a dar un bucle con relación a la membrana timpánica y que va a pasar en la base del martillo para irse hacia anterior y salir pues en esta disposición. Esta es nuevamente la misma imagen, en donde aquí se ve el ligamento petrolingual, que es el que va a dar como esa transición de la carótida petrosa hacia la carótida cavernosa. Aquí vemos el ligamento petroesfenoidal, ¿sí? Que va a formar el canal de Dorelo, en donde va a pasar el sexto par o el ligamento de Gruber. Muy bien. Entonces, en esta volvieron nuevamente a mostrarnos como la base del cráneo en su porción exocraniana, en donde se ve nuevamente el canal del vidiano, cómo va a estar entre las apófisis pterigoides, ¿sí? Y en la parte de la derecha, la diapositiva, se ve cómo este surco es el surco que va a corresponder a la trompa de Eustaquio. Y aquí tenemos el canal carotídeo, ¿sí? La carótida viene por acá, va a llegar al foramen lacerum, hace la curvatura y se vuelve intracraniana. Entonces, por eso es que les digo que la carótida va a estar medial a esa trompa de Eustaquio, ¿sí? Y cómo la trompa de Eustaquio va a estar en relación a lo que es el foramen oval y al foramen espinoso. Esto de una vista exocraniana. ¿Sí me entendieron más o menos lo de la carótida, cierto? ¿Cómo va? Sí, sí, sí. Sí, doctor. ¿Tienes alguna pregunta hasta el momento? O no sé si quieren hacer algún comentario, voy muy rápido, muy despacio, no sé. Pues yo sí tengo una pregunta acerca de los abordajes transnasales, pero creo que ya vamos para allá, ¿no? Sí. Dime. Tenía una pregunta acerca de los abordajes transnasales, pero ya sigues con esa diapositiva, ¿cierto? No, abordajes como tal no les voy a hablar. Eso podría ser en otra charla sobre el abordaje hacia, pues hacia lo que es la silla turca Ok. y hacia el seno esfenoidal. Digamos que eso podría ser Ah, otra charla, pero abordaje como tal, procedimiento quirúrgico, mm, solamente es sí. anatomía. Pero obviamente si hacemos esta charla y luego vamos a hablar de un abordaje transnasal, ¿sí? Pues va a ser mucho más claro, pues ya entendiendo todas las relaciones Ah. que les acabo de explicar. Claro, es que, bueno, en sencillas palabras, ahí lo que yo quería saber era si ustedes como quitan el hueso y lo vuelven a poner, eso solamente se fresa y queda un hueco. Pero Ale, hablando específicamente en dónde. Por ejemplo, pues entre la ¿En plata, silla turca? sí, para silla turca, sí. En la silla turca lo que uno hace es que uno cuando entra a la silla turca, digamos, se va por transnasal, llega al seno esfenoidal, busca el piso de la silla turca, llega a la silla turca. Lo que uno hace es retirar ese hueso, uno cincela el hueso, ¿ya? Y con una pinza que es la pinza de una Kerrison, se come el hueso, se come ese piso de la silla turca y que queda completamente sin ese hueso, ¿sí? Pero como antes, previamente a que nosotros lleguemos a la silla turca, ha entrado el otorrino, de alguna manera pueden llegar a tomar partes del septo nasal, ese huesito se preserva y lo que se hace es que finalmente ese huesito se utiliza para reconstruir ese piso de la silla turca. ¿Mm? Ah, ok, listo, gracias. Que sí tenía esa duda y como estábamos acá en base de cráneo, yo dije, No, como, está ¿será bien, que eso claro. queda quieto o qué pasará? Pero muchas gracias. Sí, sí, incluso en casos rarísimos, pero eso es una cosa muy rara en tumores que son muy malos de la silla turca, en donde la dirección del tumor va hacia la nariz y uno sabe que eso va a seguir creciendo, 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 pues casos raros en donde dejan sin hueso y el tumor se extiende hacia la cavidad nasal y no se pone el hueso. ¿Mm? Pero digamos que lo que normalmente se hace es reconstruir ese piso de la silla turca. ¿Mm? Bueno, listo. Entonces, muy bien. Nuevamente, es lo que les digo. Esta es la repetición de la repetidera. Nuevamente, seno maxilar,
cavidad nasal en la porción más medial, en la porción más lateral la fosa infratemporal, hacia atrás vamos a encontrar la fosa pterigopalatina. De la fosa pterigopalatina es importante tener en cuenta que, perdón un segundito, que la fosa pterigopalatina Qué va a estar, pena, doctor. Karen Aguirre está haciendo una pregunta. sí. Dice, en ese caso la respiración no se complica cuando se expande No, el es tumor. terrible, claro, es terrible, es un caso terrible, lo que te digo, son raros, pero digámoslo que con la idea de que el tumor no se vaya hacia la cavidad intracraneana, no se coloca el hueso, pero el tumor sigue expandiendo y el paciente eventualmente, claro, tendrá problemas para respirar. Ujú. Bueno, entonces nuevamente volvemos a la base del cráneo, como le estaba diciendo, cavidad nasal, senos etmoidales, seno del maxilar, más lateral la fosa infratemporal, más hacia atrás vamos a encontrar la fosa pterigopalatina. Entonces la fosa pterigopalatina va a estar formada hacia adelante por la pared posterior del seno maxilar, ¿sí? Hacia lateral va a estar en comunicación con la fosa pterigopalatina. Hacia medial, lo que va a formar la pared medial de la fosa pterigopalatina es la lámina horizontal del hueso palatino. Y atrás, la pared posterior va a estar formada por el proceso pterigoideo. Entonces, esas son como las cuatro paredes, o las cuatro relaciones con relación a la fosa pterigopalatina, teniendo en cuenta que esa fosa pterigopalatina va a tener una comunicación también importante con la fosa infratemporal por medio de la fisura pterigomaxilar, que ya la nombramos. Aquí quería mostrar paladar, bueno. Les traje esto como para que, si hablamos de las láminas o de la apófisis pterigoidea, es importante hablar de los músculos pterigoideos, el medial y el lateral. Recordar que el lateral se va a insertar en la cara lateral de la apófisis pterigoidea lateral y se va a insertar pues, en la articulación temporomandibular. Tenemos la apófisis pterigoidea medial, en donde el músculo pterigoideo medial, que se va a insertar en la fosa pterigoidea y se va a insertar en gonion, es decir, en el ángulo de la mandíbula. Recordar que gonion es el punto cranomático que corresponde al ángulo de la mandíbula. Bueno, aquí otras relaciones, nuevamente la fosa infratemporal. En la fosa infratemporal vamos a encontrar los músculos pterigoideos, vamos a encontrar la arteria maxilar, vamos a encontrar ese plejo venoso y por supuesto vamos a encontrar la tercera rama del quinto, que también es una cosa que pues, se tiene que aprender. Aquí nos muestran el seno maxilar. Miren cómo se ve la trompa de Eustaquio, muy bonita aquí. Miren cómo la trompa de Eustaquio viene de atrás hacia adelante, ¿sí? De lateral hacia medial. Es decir, la trompa de Eustaquio, aquí vamos a encontrar la nasofaringe. ¿Mm? La nasofaringe. Más atrás vamos a encontrar la fosita de Rosemüller, que me imagino que lo han escuchado. Y más atrás vamos a encontrar lo que es este paquete vasculonervioso, donde vamos a encontrar la carótida medial, la vena yugular interna más lateral, y bien medial vamos a encontrar cómo van saliendo los pares bajos por el foramen yugular. Eso es una vista ampliada. Aquí nos hablan del espacio parafaringio, que es un espacio que de alguna manera divide lo que es este paquete vasculonervioso de una grasa que se encuentra aquí en la porción preestiloidea, porque la estiloides es la que va a dividir ese espacio parafaringio. ¿Mm? Y aquí lo que hicieron es del lado derecho quitarle como ese piso para poder lograr ver el proceso pterigoideo. ¿Sí? Se ve cómo sale, quitaron todos los músculos pterigoideos, se ve bien B3, cómo van a inervar cada uno de los músculos. Aquí se ve la arteria maxilar, que como les dije va a estar en relación con la fosa infratemporal y adicionalmente va a estar en relación con la fosa pterigopalatina. Más adelante vamos a encontrar el seno maxilar. Aquí nuevamente miren cómo se ve bonito la trompa de Eustaquio que está medial con relación a la tercera rama del quinto. Esta es la cavidad nasofaringea y más atrás vamos a encontrar la fosita de Rosemüller que se ve muy bien en las imágenes también. Nuevamente, esta es la misma imagen más ampliada. Las paredes que ya les comenté. No voy a volver a repetirlas. B2 para formar el nervio infratemporal y el nervio cigomático. Foramen rotundum, que ya lo nombramos. El foramen oval, que está más atrás y lateral.
el nervio ovidiano. Miren el nervio ovidiano cómo viene a llegar al ganglio pterigopalatino, pero eso se ve mejor en otra imagen. Tal vez en los cortes más sagitales. Miren aquí también cómo se ve la entrada de la carótida por el canal carotidio para formar la porción petrosa de la carótida, ¿sí? Posteriormente llegar al foramen rotundum, hacer el loop y volverse intracraneal. Son las 6, ¿quieren que sigamos? Son las 6:10 o dejamos dejamos una segunda parte porque falta creo que el 50% de la presentación. Ale, no sé, tú dirás. Pues si por ti no hay problema, podemos programar una segunda parte. Así tenemos... Sí, sí, yo Perfecto. creo porque es que entonces ya se vuelve muy huesudo y obviamente una hora pues la gente se cansa también, entonces no sé si les parece, lo hacemos en una segunda oportunidad. De una la fecha que tú digas, me avisas y yo lo programo y les dejo saber a los muchachos. Sí, hagámosla de hoy en 8. Dejémosla ¿Listo? programada, pero sabes que a las 6. Dejémosla a las 6, que a las 5 sí es un poquito difícil. Espérame que de hoy en noche está el doctor Ramón. Entonces, Sí. podríamos, no sé, el lunes o martes. Digo, el lunes o miércoles o jueves. Yo creo que el jueves, ¿sabes? Porque es que el lunes y el miércoles tenemos reunión con el programa, entonces sería el jueves. Ah, perfecto, el jueves. Entonces, programémosle para el jueves dentro de 8 días y se hace la otra mitad. Listo, vale. Sí, me parece. Me parece que vamos bien y las otras imágenes que también les quiero presentar también son muy bonitas, que también hablan de las mismas estructuras, pero en diferentes cortes. Entonces se logra uno ubicar ya más, ya tiene una visión no tanto en 2D, sino que es una visión en 3D de cada una de las estructuras. Entonces, pues si quieren, nos vemos ese jueves. Perfecto, muchísimas gracias Jairo por esta charla. Las imágenes estuvieron hermosas, entonces me imagino lo que viene después y gracias por tu tiempo. Listo, vale. Vale, no sé si tengan alguna pregunta. Aprovechen, aprovechen. No, doctor, por ahora, de verdad, muchísimas gracias. Jairo me conoce, creo que no me reconoce la voz en este momento y sin cámara, pero lo Sí, claro coloco que mejor sí, en Luis. cámara. ¿Sí? Por supuesto. Ay, acá ahora sí con la cámara mejor. No, pues es muy chévere seguir contando contigo en estas charlas y sobre todo que nunca se pierde el contacto, todo lo que eh, doctor Jairo ha estado conmigo desde que estaba chiquita de estudiante, como interna, mejor dicho, si alguien creo que me conoce en el servicio es el doctor Sí, Luis, Jiménez. súper. De verdad es alguien de quien he aprendido muchísimo y pues de verdad no se pierdan el resto de la charla. Acá estaba súper entretenida, me encanta. Listo, Luis, no, Totalmente con de mucho acuerdo. gusto. Me siento igual. La primera vez que entré a quirófano de neurocirugía estaba el doctor Jairo ahí y nunca se me va a olvidar. Entonces, muchas gracias por todo y nos vemos entonces. Listo, vale, bueno, un Y abracito, Luis, a todos. Muchas gracias. Se lo cuidan. mismo, lo mismo. Vale, chao, chao. Muchísimas gracias a todos. Chao.